Hola, mi nombre es Mauricio Valencia Bedoya, vivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento del Risaralda, padre soltero de un niño de 4 años y me desempeño laboralmente en el área hotelero y gastronómico. Veo en la psicología la posibilidad de poder ayudar de mejor manera a la comunidad en la cual acompaño y poder seguir creciendo personalmente. Tengo como expectativa poder aprovechar el máximo todas las herramientas que me ofrece tanto la universidad como este curso y la experiencia del tutor para seguir aprendiendo y creciendo, tanto profesional como personalmente. ¿Cuál es la relación de la psicología y la psicobiología? La psicobiología es una disciplina psicológica en la unión de dos disciplinas científicas como son la psicología y la biología, la cual ayuda en el estudio del comportamiento humano y de sus procesos mentales, basándose en criterios biológicos, con base en las manifestaciones observables de los sujetos de estudio dotados de un sistema nervioso. Antes que la psicología se convirtiera en ciencia del estudio del comportamiento humano, ya algunas disciplinas se encargaban de abordar estos aspectos. Entre ellas se encuentra la genética, la teología, estudio científico del comportamiento humano y animal, y la neurociencia. Como reseña histórica podemos establecer que la historia de la psicobiología se enmarca durante la segunda mitad del siglo XX, resultado de la integración de saberes que se aportaban desde otras ciencias, entre las que encontramos la psicología científica y el de la biología, en temas tales como la genética, la evolución, la etología y la neurociencia. La psicobiología es un área científica que estudia la conducta del organismo como una propiedad biológica. Integra las aproximaciones científicas que estudian las relaciones entre la conducta, sus sustratos biológicos y el medio ambiente. Es importante notar que la psicobiología es el resultado de un largo proceso histórico y de la evolución de varios campos de estudio. La amplitud de dicha rama de estudio ha dado lugar a otras fuentes de conocimiento como son la psicofisiología y la psicofarmacología. La psicobiología ha recibido aportes importantes tanto de civilizaciones como la egipcia y asiria y de autores tales como Admeón de Crotona, Aristóteles, René Descartes, Galvani, Volta, Müller, Ramón y Cajal, entre otros. A continuación haremos una pequeña introducción sobre cada uno de los aspectos ofrecidos a través del tiempo por estos autores. Para los egipcios, consideraban que la bilis se encontraba en el cuerpo y dirigía los procesos corporales y emocionales. Los asirios consideraban que el comportamiento era regido por el hígado. Admeón de Crotona, siglo V a.C., consideraba que el intelecto estaba en la cabeza, pero su teoría no fue tenida en cuenta y desechada para esta época. Aristóteles consideraba al corazón como el centro del intelecto, teoría que fue considerada durante muchos años. René Descartes, en el siglo XVII, propone la glándula pineal como centro de conexión mente y cuerpo. En el siglo XVIII, considerado el siglo de las luces por la llegada de la electricidad, encontramos aportes de Galvani y Volta, quienes encontraban que el cuerpo humano también actúa como conductor de energía, logrando deducirse que nuestro organismo genera interrelaciones a partir de energía, transmitiendo impulsos nerviosos de tipo eléctrico. En el siglo XIX, Johannes Peter Müller formuló la teoría de la energía específica de los nervios, con lo cual se clarifica que existen impulsos nerviosos diferenciados para cada respuesta. Charles Bell realiza estudios neuroanatómicos, diferenciando el cerebro y el cerebelo, determinando la utilidad del cerebelo en el movimiento. Franz Joseph Gall, médico alemán que desarrolló la teoría de la frenología alrededor del año 1800, campo de estudio alguna vez considerado una ciencia,
en la que los rasgos de la personalidad de un individuo eran determinados por la lectura, golpes y fisuras en el cráneo. El pensamiento frenológico influyó en la psiquiatría del siglo XIX y la neurociencia moderna. Ramón y Cajal, teoría de la neurona, encontrando que el cerebro posee células que transmiten información pero se encuentran separadas unas de otras. Corbinian-Brodmann, subdivisión citoarquitectónica de la corteza cerebral, definiendo las diversas zonas del procesamiento de la información. En los años 50 se centralizó el estudio de la química del cerebro, sinapsis, neurotransmisores y posterior paso a la llegada de la psicofarmacología. En los años 70, la neurociencia toma mayor fuerza en el estudio de todas sus esferas. Se introduce la generación de neuroimágenes. ¿En qué consiste la psicobiología y qué estudiar? La psicobiología es el área científica que estudia la conducta del organismo como una propiedad biológica. Integra las aproximaciones científicas que estudian las relaciones entre la conducta, sus sustratos biológicos y el medio ambiente. Considera el organismo como unidad integral en el cual los procesos y sistemas biológicos están involucrados en el comportamiento. El objetivo principal de la psicobiología es explicar la conducta a través del funcionamiento del sistema nervioso y del organismo en general. La manera para explicar la conducta de este modo se basa en la observación y experimentación a través de intervención conductual. El ambiente es manipulado para producir cambios conductuales, evaluando los efectos dados al organismo a partir de la modificación conductual hecha. Intervención somática. Consiste en producir alteraciones sobre el organismo y evaluar los efectos como resultado en el comportamiento. Aproximación correlacional. Se basa en la observación de las covariaciones de las conductas y las variables que se exploran. Cada una de estas formas de explicar la conducta no es excluyente, ya que en la investigación psicobiológica actual se manipulan dependiendo de los temas a explicar. René Descartes fue el primero en ofrecer un acercamiento al problema mente-cuerpo en el terreno psicofisiológico. Para él, pensamiento y materia son dos sustancias distintas. La materia del cuerpo operan de manera mecánica y que se explican con principios físicos. La relación que postuló entre mente y cuerpo es conocida como dualismo cartesiano o dualismo de sustancias. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta frente a la investigación de temas relacionados a la psicobiología y psicofisiología? La psicobiología y psicofisiología son ciencias empíricas, por lo tanto, se basan en el método hipotético deductivo, cumpliendo con el principal objetivo como ciencias, que es explicar y comprobar los fenómenos que se investigan. Las herramientas utilizadas para ser consideradas parte del método deductivo son observación, fuente de la que se nutre la ciencia. Hipótesis, se utiliza para poder volver empíricos los hechos observados, entablando de este modo las variables del fenómeno que se investiga. La contrastación empírica es el modo para probar las hipótesis que se han establecido. Ley empírica, que sería la conclusión resultante de la observación. Teoría, en la medida que se logran explicar los fenómenos, agrupando y comprendiendo los mismos, se da paso a la teoría formal. Algunas de las técnicas utilizadas por la psicobiología y la psicofisiología son las siguientes. Ablación experimental. Radica en destruir una parte del encéfalo y evaluar la conducta subsecuente del animal. Generalmente dicha técnica no implica extraer el tejido cerebral, sino que se afecta parte del tejido y se deja allí.
Evaluación de los efectos comportamentales del daño cerebral. Los experimentos en los que se afecta una porción del encéfalo y luego se observa la conducta del animal se llaman estudios de lesión. Estudio de la estructura del cerebro humano in vivo. Las nuevas investigaciones realizadas en las técnicas de rayos X y en la tecnología de los ordenadores han llevado a la búsqueda de varios métodos para estudiar la anatomía del cerebro in vivo. Gracias a esto es posible examinar la localización y extensión de la lesión cerebral mientras el paciente aún está vivo. El primer método que se ideó recibió el nombre de tomografía axial computarizada. Una radiografía con más detalle de lo que hay en el interior de la cabeza de una persona es dada por una técnica conocida como resonancia magnética, RM. Registro de la actividad neural. Las conexiones sinápticas pueden registrarse y con esto las modificaciones o cambios sufridos dentro de un área específica, estudiando consecuentemente la participación de determinada región de la conducta emitida. Electroencefalogramas o escritos de la electricidad de la cabeza pueden utilizarse para el diagnóstico de la epilepsia, los ciclos del sueño y el funcionamiento del encéfalo. ¿Qué aspectos éticos debemos tener nosotros en cuenta al momento de investigar en esta área? La bioética es el intento que se busca para llegar a una reflexión ético-filosófica sobre las investigaciones que se realizan por parte de los hombres, sobre otros seres vivos, de carácter experimental, que se han realizado a través de la historia en ramas como la medicina y demografía. El término fue introducido en 1971 por el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter, definiéndola como la disciplina que combina el conocimiento biológico con los valores humanos, y en una definición mucho más amplia como estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales. Principios universales de la bioética: no maleficencia, no hacer daño, respetar la integridad física y psicológica. Beneficencia, hacer bien, generar beneficio, respetar la integridad del ser humano. Autonomía, libertad de decisión, derecho a elegir, incluso equivocándose en su elección. Justicia, evitar discriminación, cargas y beneficios equitativos. Las premisas que rigen los lineamientos bioéticos son: el hombre en cuanto a persona tiene dignidad y no precio. Todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. Algunas preguntas de opinión a las cuales daremos respuesta es: ¿cómo considera que la psicología aporta en su formación como psicólogo? Para mí, al ser una rama de estudio que aporta al conocimiento de la conducta humana, nos ayuda a profundizar y a tener mayor claridad en lo concerniente a la profesionalización del conocimiento, en un aspecto más amplio en el estudio de las distintas características de los procesos y sistemas biológicos que dependen del factor evolutivo. ¿Qué lectura o temática de la unidad fue la que más llamó la atención? Me parece importante, y la que más me llamó la atención fue el tema relacionado con la bioética, ya que por medio de esta ciencia se puede generar en el campo de la salud mayor y mejor conciencia en aquellas circunstancias en las que la ciencia tiene implicaciones tanto morales como legales. ¿Cuál considera que es la función del psicólogo? El psicólogo, a mi parecer, en general y principalmente, es el de poder ayudar a una variedad de pacientes en diversos tipos de problemas, teniendo en cuenta sus diversos campos de acción en los que el psicólogo se puede desenvolver, para de esta manera poder llegar a las personas a enfrentar diversas situaciones que pueden ser muy difíciles de afrontar y de poder curar de adicciones en las que pueden llegar a caer, ayudándolas a superarlas. Y de este modo damos conclusión a esta pequeña exposición. Muchas gracias por su atención. Un feliz día.